Nos preparamos porque el siguiente invitado viene desde Brasil. Es secretario general de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y su ponencia se titula Trabajo decente en las plataformas digitales, tema de tendencia hoy. Por favor, con un caluroso aplauso, recibimos desde Brasil a Jorge Buchinas. El aplauso para él y que sienta todo nuestro cariño. ¿Quieres aquí o con Emma? Perfecto. Yo tengo una presentación, creo que aún no está. ¿Él te va a ayudar? Sí, sí. Bien, pues. Si quiere, Sí, no hay problema con eso. hola. Vamos saludando y cuando lo tenga ya, él se demora un minuto más. Perfecto. Sí, perfecto. Muy buenos días a todas y todos. Inicialmente quiero manifestar mi gratitud y mis cumplimentos a todos que hacen este gran evento, a todos de la Universidad Libre de Colombia, pero especialmente uno a Edgar David Pérez, que hizo la invitación y que también no para de trabajar. Ahorita mismo está en alguna parte haciendo algo para que tengamos un evento tan provechoso. También quiero decirles que mi querido amigo Juan Pablo Muñolo me fue de gran ayuda, porque una buena parte de los conceptos que yo quería compartir con usted, él ya aclaró y ya me facilitó muchísimo la vida. Lo que yo quiero, sí, para empezar una reflexión con todos ustedes, es discutir que hace ya más de 10 años que discutimos trabajo en plataformas digitales. Y aún no llegamos a un punto de consenso sobre cómo tratar la cuestión. Y yo voy a enseñarles dos hipótesis que yo creo que son posibles razones para nuestra dificultad. ¿Cuáles son? La primera de ellas es que intentamos una regla universal, como si el trabajo en plataforma digital fuera un único género sin distintas especies. Y eso no es verdad. Tenemos muchos tipos distintos de plataformas digitales. Es muy conocida la distinción entre crowdworking y work on demand. Pero en cada una de estas hay múltiples especies. Y yo quiero justificar lo que digo con algunos ejemplos de Brasil. Hay 3 empresas, 3 plataformas que se dedican al mismo y son completamente distintas. Un primer ejemplo, hay una que se llama Happy Boys, un aplicativo de delivery. Si analizamos los elementos de la relación de empleo, vemos que todos están presentes y que es claramente una forma de tercerización sin que los empleados de la prestadora de servicio sean formalmente empleados y son tratados como autónomos. Tenemos en el otro extremo un aplicativo que se llama Get Ninjas. No sé si lo conoce, me parece que es algo muy local, que es un aplicativo para quien necesita de un trabajo manual en su casa, en su hogar, y no lo sabe cómo hacer. Lo que pasa conmigo con alguna frecuencia. Pero, ¿cómo funciona el Get Ninjas? Uno va al sitio web, escríbelo o lo que quiere, y el sitio comparte el servicio demandado con todos los que están cadastrados. Y si uno trabajador tiene interés, compra el contacto. Este es el modelo que, desde el punto de vista laboralista, tiene menos riesgo, porque hasta la onerosidad se invirtió. La plataforma no paga al trabajador, es él quien le paga para tener el contacto. No hay ninguna injerencia en el precio. Lo que pasó es que el modelo del punto de vista económico es malo y la empresa va muy mal. ¿Por qué? Porque no tiene cómo asegurar fidelidad de los trabajadores. Una vez que uno
haga algún servicio para un cliente, después ya tiene el contacto del cliente. ¿Por qué va a comprar uno más? Pero desde el punto de vista justo laboral, riesgo cero. No tuvo ninguna condenación en justicia brasileña. Y tenemos, por ejemplo, el Uber Delivery, Uber Eats, que es el más complejo, porque en la legislación brasileña es muy fácil de tener los 5 elementos de una forma que nosotros llamamos de tácita y que nuestra ley lo admite. Esos 3 ejemplos son solamente para enseñarles que no es fácil crear una regla para el trabajo en plataforma digital, porque hasta en cada uno de los tipos son múltiples posibilidades. Y la segunda dificultad puede estar en la origen de esta cuestión. Las plataformas son muy distintas entre sí, justamente porque los modelos de negocios se fueron pensados para no tener empleo. No hablamos de algo natural que sucedió, pero de algo que fue planeado. Por ejemplo, Uber, antes de llegar en Brasil, buscó algunos de los más célebres laboralistas para que les dijera cómo organizar su modelo de una forma a tener menos riesgo. Algunas de estas plataformas, después que tuvieron sus primeros problemas judiciales, empezaron a hacer cambios en la forma para reducir los riesgos. Entonces, si un juez condenó una plataforma porque era la plataforma quien definía los precios, algunas de esas plataformas empezaron a ya no definir el precio y a dejar que los trabajadores lo hicieran directamente con los clientes. Y por todo eso no es fácil crear y dimensionar una regla que solucione todos los problemas que tenemos y que tendremos en el futuro con esta cuestión. Pero hay una cosa que es indiscutible. Esos trabajadores necesitan de algún tipo de protección. Eso es indiscutible. Y eso creo que puede ser una de las lecciones más importantes que nosotros podemos aprender con la pandemia. Yo creo que hay 2 que son muy importantes. Primero, la importancia de la protección al trabajo. Por ejemplo, muchos trabajadores autónomos que ganaban mucho más do que si fueran empleados. Tengo excelentes ejemplos en el club que yo frecuento con mi señora, donde yo hago clases de squash y ella de tenis. Hace mucho, los antiguos empleados, los entrenadores, ellos mismos ya no quieren más ser empleados formalmente. Prefieren alquilar las cuadras y ofrecer sus servicios directamente a los socios del club, porque así ganan mucho más. Pero cuando viene una pandemia que nos hace quedar en casa sin salir de nuestros hogares, ellos seguramente percibieron la diferencia que hay en relación al empleo formal. Un pago asegurado principios del mes siguiente, días de descanso pagos, posibilidad de anticipar, por ejemplo, las vacaciones cuando vino los lockdowns y la pandemia. Protección social. En Brasil, un tipo de ahorro forzoso llamado FGTS. Todo eso es muy importante y se percibió en la pandemia. Además, cuando hablamos de trabajadores en plataforma virtual, tenemos que reconocer que ellos están entre los grupos más vulnerables de los momentos más complejos de la pandemia. Si pegamos, por ejemplo, los momentos más difíciles de la pandemia, en mi opinión, cuando hubo los cierres, los lockdowns, cuando todo se cerró y la gente no salía de sus hogares,
Seguramente los trabajadores en mayor riesgo eran los de la salud, pero después de ellos, los trabajadores de plataforma que hacían las entregas de comida, los delivery. Y entre los que estaban más vulnerables económicamente, los conductores que hacían transporte. Y eso la pandemia nos enseñó. Hay que pensar alguna forma de protegerlo. Sea la salud, como vimos con los que hacen las entregas, sea la renta, como pasó con los conductores de Uber. Y eso me parece, y por eso me parece que esta discusión que empezó en la OIT en este año y que continuará el año entrante, es fundamental. Porque perdimos mucho tiempo discutiendo si son o no son empleados, en cuanto la premisa principal es, necesitan de protección, ¿cómo podemos protegerlos? Y esa es justamente la discusión que tenemos ahora. Antes de pasar a los otros puntos, quiero solamente añadir algunas situaciones que nos enseñan la vulnerabilidad de esos trabajadores en tiempos, por ejemplo, en que ya no hay pandemia. Por ejemplo, una primera de ellas, con el teletrabajo y el trabajo móvil mediado por plataformas digitales, aumenta mucho la intensidad del trabajo, las jornadas se extienden, las fronteras entre trabajo y descanso están cada vez más difíciles de definir, y con todo eso el estrés y la recuperación se torna más difícil. Aunque la autonomía traiga algunos beneficios, eso yo no discuto, hay que reconocer que en cuestiones de salud mental y física pueden ser muy complejas. Un otro punto, cuando hablamos de trabajo de plataforma en las distintas modalidades, hablamos de riesgos distintos, cual sea la tarea. Por ejemplo, si hablamos de aplicativos de entrega, de aplicativos de transporte, es indiscutible que hay una gran inseguridad, por ejemplo, que viene del tráfico, del tránsito, de los coches, de los otros coches, del tráfico. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, de otros tipos de algoritmos, como por ejemplo crowdworkings, que se trabajan en casa, sobrecarga visual, posturas inapropiadas, mucho tiempo en las sillas y muchas veces en sillas que ya no son adecuadas. Por todo eso, tenemos que partir de un presupuesto muy importante. Algún tipo de protección es necesaria. ¿Y cuál es el tipo de protección que se puede darles? Yo voy a enseñarles algunas propuestas. Aún no tenemos la definición de la Organización Internacional del Trabajo. Esperamos que venga en el 2026, pero algunas ideas ya están en el aire. Inicialmente, precisamos de marcos normativos universalizantes y de protección a la salud. Y ahí habrá una gran cuestión. Tenemos modelos de protección a la salud muy distintos en el mundo, y cómo vamos, incluso para los empleados formales, y cómo vamos a pensar en algo universal para los trabajadores en plataforma, que es lo que es más deseable. Pero seguro que este es un punto del cual no podemos pasar sin tocarlo. Segundo, necesitamos en ese punto en Francia desde 2016, como decía ayer la profesora Mangarelli muy bien, en Francia ya se hizo posible derechos colectivos, sindicalización, negociación colectiva, el derecho de organizarse para luchar por sus propios derechos. En Brasil tuvimos algunos casos excelentes, mismo sin que se les reconociera la condición de empleado. Hubo algunas huelgas muy importantes de los trabajadores plataformizados, algunas de ellas hechas durante la pandemia,
justamente por ser el momento de más grande presión que podrían pensar. Entonces, esta parte de los derechos colectivos también se enseña, también es fundamental. Y finalmente tenemos que pensar cómo enfrentar las cuestiones de los algoritmos. Ya se dice bastante ayer, nos dijo también el presidente Jean-Michel Servet sobre las cuestiones y la complejidad de los algoritmos, la discriminación algorítmica, el papel que ahora hacen los algoritmos en sustitución de los antiguos jefes, los problemas de salud mental que estas cuestiones nos traen. Sí, porque no es la misma cosa, por ejemplo, recibir órdenes de un otro humano y de un algoritmo. No es la misma cosa recibir una felicitación, un cumplimiento de un otro hombre cuando uno hace algo bien y ver 5 estrellas en una pantalla de celular. No es la misma cosa cerrar un contrato de empleo con una charla y simplemente no estar más cadastrado en una plataforma digital. Entonces necesitamos pensar también en todas estas cuestiones que son justamente aquello que nos hace aún seres humanos. Necesitamos discutir las cuestiones de desconexión, las cuestiones de ergonomía, por ejemplo, cuando pensamos en el teletrabajo, en el home office. En Brasil tenemos una situación en que la solución es demasiadamente liberal. El empleador tiene solamente que dar un entrenamiento a sus empleados, cobrar una firma y un compromiso de que cumplirá todo que aprendió en el entrenamiento y ya está. No hay ninguna posibilidad de fiscalización del hogar donde el trabajo es hecho. En Italia es distinto. En Italia, el laboro ágil, el trabajador tiene que de tiempo en tiempo recibir a alguien de la empresa para ver si las condiciones son buenas o no. En Brasil eso no pasaría jamás. Íbamos a discutir privacidad, íbamos a decirles que no se puede entrar en el hogar de una otra persona. Pero necesitamos sí encontrar una forma de discutir cuestiones ergonómicas, las condiciones de trabajo que son hechas a partir de las plataformas digitales. Precisamos discutir hiperconectividad con todos los problemas que eso nos suele pasar. Ahorita mismo yo me acuerdo, como profesor, algunos años atrás, hacíamos entrenamientos para prepararnos con un grupo de estudiantes que nacieron ya en el mundo digital y que iban a llegar en nuestras clases ya con pantallas, con una adicción a la tecnología y con una facilidad que nosotros no tuvimos, no tenemos y jamás tendremos. Hoy ya no se quiere niños con pantallas, porque se percibió los problemas que eso puede generar. Ya hay estudios que indican, por ejemplo, que la hiperconectividad, el exceso de contacto con pantallas puede estar en el origen del TDAH, del trastorno de hiperactividad. Entonces tenemos que pensar también en eso para esos trabajadores, pensar en transparencia en relación sobre todo al control que es hecho por el algoritmo, sobre las decisiones automatizadas y sobre todo desarrollar cada vez más la idea de diálogo social, que es fundamental en ese como en tantos otros temas laborales. ¿Qué es lo que piensa la OIT en este momento? Tuvimos en la 113ª Conferencia Internacional una resolución muy importante de elaborar un convenio y una recomendación específicamente orientada
al trabajo decente en las plataformas, se cree y se espera que ese instrumento sea finalizado y adoptado en el 2026. No sé si es una previsión muy optimista, pero es lo que se espera en ese momento. ¿Qué es que está por detrás de la decisión? El reconocimiento de que esos trabajadores necesitan y no cuentan con protección social adecuada. Además de eso, aún la distinción, la discusión sobre cuál es el tipo de relación que ellos tienen. Y en este punto me parece que yo soy de los que no defienden que todos deben ser empleados. Tampoco que nadie es empleado, por supuesto. Tengo miedo de la solución intermedia, porque siempre que tenemos una solución intermedia, normalmente la gente busca transformar los empleos físicos en la solución intermedia. Me acuerdo muy bien de una ponencia hace más de 10 años entre dos profesores franceses, Antoine Chamoy y Alain Soupiot, en la que el profesor Chamoy hizo una referencia, la misma que hice ayer la profesora Cristina Mangarelli, al conocido informe Soupiot. Y fue una referencia elogiosa, de verdad. Pero después vino el profesor Soupiot a hablar y al revés de sentirse contento con la referencia, se demostró triste, hasta un poco decepcionado. ¿Por qué? Porque en su visión, la idea que tuve al pensar en una tercera vía era la de ampliar la protección, de que la gente que era autónoma pasara a un grupo intermedio con un poco más de protección. Y lo que él sentía en aquellos años, 2012, algo así, era que sus ideas estaban siendo utilizadas para sacar las personas que estaban protegidas con relaciones de empleo y ponerlas en una solución de menor protección. Entonces hay riesgo en esta solución. Una otra opción, que esa es la que me parece más adecuada, pero claramente no es la más amada, la más admirada de todas, es que creemos reglas para decir que hasta un cierto punto ya no puede más uno ser autónomo. Por ejemplo, en Brasil, cuando hablamos de trabajo doméstico, no se puede tener autónomos por más de 2 días. Si uno va un tercer día, hay que ser empleado doméstico. Podemos pensar en algo así. Un conductor de Uber que trabaja más de 6 horas por día no es autónomo. Hay que ser un empleado formal. Eso son ideas que comparto con ustedes. La OIT también ya discutió definiciones importantes como trabajador en plataformas digitales e intermediario. Y los desafíos para el año entrante son muchos. Por ejemplo, ¿cómo se dará la responsabilidad de las plataformas en casos de accidentes? Segundo, hablamos de transparencia algorítmica. ¿Cómo es posible hacer esa transparencia algorítmica? ¿Y cuál es la protección social que se puede dar a esta persona? Un seguro, una protección financiera para accidentes, que es lo que, por ejemplo, en Brasil nosotros hicimos con los estagiarios, que no tienen derechos laborales, pero sí tienen derecho a un seguro para eventuales accidentes. Eso es una posibilidad. De hecho, la discusión sigue. Lo que me parece muy importante, si hay algo a festejar, es que ya reconocimos la premisa elemental. Estas personas necesitan de protección. ¿Cuál es la protección que nosotros podremos darles? Esas son las discusiones para el año entrante y
espero yo que sean muy provechosas y muy buenas. En un escenario que no siempre es bueno, quiero siempre terminar mi exposición con un autor brasileño, un escritor brasileño no tan conocido, desafortunadamente, pero de mi región de origen, llamado Ariano Suassuna. Él tiene un dicho que me gusta muchísimo. Él dice que el optimista es un tonto, el pesimista un aburrido. Por lo tanto, bueno mismo es ser un realista esperanzoso. Muchas gracias.